Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Alarcón y el día de hoy vamos a revisar la unidad de la redacción científica, específicamente de la discusión y de la introducción. Durante toda la unidad vamos a ver una serie de videos en la cual vamos a ir profundizando sobre las subsecciones de cada una de estas partes del artículo científico. Bueno, esos son mis potenciales conflictos de interés. Y bueno, iniciemos con este primer video. En este caso, hablar sobre generalidades con respecto a la discusión. Recuerden la estructura general de un artículo científico original, en la cual la última sección que se presenta normalmente es la sección de la discusión. Normalmente acá presentan qué significan los resultados, es decir, a partir de lo que ya se encontró, de lo que se ha reportado, es discutir los resultados, qué significan en el contexto del tema que se está investigando. A pesar de ser la última sección del artículo científico, normalmente es la tercera que se redacta antes de la introducción. ¿Ok? Normalmente no es tan corta ni muy extensa, tiene aproximadamente entre 6 y 7 párrafos. Una extensión aproximada o sugerida es alrededor de 1000 palabras. ¿Ok? Tengan en cuenta de que alrededor de un tercio de todo el artículo científico va a ser la discusión. Digamos, es la sección más extensa que existe en el artículo. Y por no decir una de las más importantes, o la más importante probablemente. Y aquí vamos a tener en cuenta un gran aporte de referencias bibliográficas. Entonces, para poder escribir la discusión o redactar la discusión, tienen que hacer previamente una gran búsqueda de la literatura científica sobre el tema que están investigando. Si es que no tienen los antecedentes o artículos que tengan que ver con el tema que están investigando, les va a ser muy difícil escribir la discusión. Entonces, tienen que tener en cuenta algo también bastante importante de la discusión, en que siempre tienen que centrarse en el tema de investigación y sobre todo de sus resultados principales. No se vayan por las ramas oyéndose a temas de repente que son ajenos a su tema principal de investigación. Si es que ustedes están investigando específicamente sobre un tratamiento para los pacientes con pie diabético, entonces la discusión tiene que girar en torno específicamente sobre el manejo de pacientes con pie diabético. No pueden hablar sobre complicaciones renales o complicaciones cardíacas de los pacientes diabéticos, porque a pesar de ser pacientes con diabetes, ya tiene que ver con otro tema muy diferente a lo que estamos viendo. ¿Okay? Y nuevamente tienen que tener en cuenta, hay que darle un contexto local y sobre todo una aplicabilidad también externa hacia los resultados. La discusión también nos va a servir para dar utilidad a los resultados y para poder entender qué significan esos resultados para nosotros, tanto para los lectores de los artículos como para los mismos investigadores. E incluso también sirve para poder plantear nuevas hipótesis. A partir de sus resultados, no necesariamente van a llegar a una conclusión fuerte y tan determinada como para poder estar muy confiados sobre sus resultados, sino que a partir de nuestros resultados, la gran mayoría de veces vamos a tener que plantear nuevas hipótesis en las cuales tienen que ser investigadas en futuros estudios. Adicionalmente tienen que tener en cuenta que en la discusión hay que ser autocrítico. No podemos sobreexaltar demasiado nuestros resultados, pero tampoco no hay que limitarlos por completo. Entonces tenemos que tener ese equilibrio entre la objetividad y la subjetividad de lo que podríamos interpretar de nuestros resultados. Tengan en cuenta de que toda la discusión es el reflejo de nuestros resultados del estudio, de nuestro estudio, ¿okay? Y normalmente la estructura de la discusión va a ser a partir de párrafos, entonces unos 5 o 7 párrafos aproximadamente de la discusión. Recuerden que cada párrafo gira en torno a una idea y que una idea de un párrafo tendría que estar interconectada con la subsiguiente idea del siguiente párrafo. Y así sucesivamente durante toda la discusión. Tiene que tener un orden lógico. Y esto es el método del embudo, que ya lo han visto en sesiones anteriores. Recuerden, al menos en la parte de la discusión, también vamos a utilizar el método del embudo, en lo cual
los párrafos tienen que estar ubicados en un orden lógico para poder escribirlos. El orden que ustedes, el criterio de orden que ustedes puedan elegir ya queda a determinación de los autores. Sin embargo, tiene que tener un orden lógico. Normalmente es desde lo más importante, es decir, primero se discuten los resultados más importantes que responden a tu objetivo principal y luego al final se discuten los resultados menos importantes o los resultados exploratorios o que no son tan relevantes. Ahora, ¿se discuten todos los resultados, absolutamente todos los resultados que yo tengo en el estudio? No, se discuten principalmente los los resultados más relevantes o más importantes para el tema que se está investigando. Obviamente, la respuesta al objetivo principal del estudio es algo que sí se tiene que discutir sí o sí. Recuerden de todas maneras, un párrafo gira en torno a una idea, el párrafo está formado por diferentes oraciones y ya más o menos conocen cómo pueden ser las estructuras de los diferentes párrafos. En este caso vamos a utilizar casi todos los tipos de párrafos en particular, sobre todo en el tema de los párrafos persuasivos. Nos van a servir bastante al momento de redactar la discusión, que ya voy a explicar más adelante. Entonces, nosotros tenemos una estructura general de la discusión en la cual podemos partirlo en 5 secciones o en 5 subsecciones. La primera subsección es la de resultados clave, en las cuales básicamente se va a presentar el resultado principal, la respuesta directa a la pregunta de investigación. Va a ser la carta de presentación de la discusión. El segundo subsección es la interpretación de los resultados. Va a ser ahí una comparación directa e interpretación directa de los resultados y compararlo con los antecedentes. La tercera subsección es darle una implicancia a los resultados. ¿Qué significan los resultados dentro del contexto local, dentro del contexto de investigación? E incluso darle utilidad a los resultados. ¿Para qué nos puede servir estos resultados? La cuarta subsección es la cual vamos a discutir las fortalezas y limitaciones de nuestro estudio. Ya de manera más general tendremos que hacer aquí una sección bastante autocrítica y mencionar todas las limitaciones que potencialmente podrían alterar la interpretación de nuestros resultados. Y de la misma manera también dar las fortalezas que hacen resaltar a nuestro estudio. Y finalmente, la quinta subsección es la conclusión, que está muy relacionado con resultados claves y con el objetivo del estudio, que ya lo vamos a ver subsiguientemente. Recuerden, antes de comenzar la redacción de la discusión, tienen que todos los autores reunirse y concertar previamente entre todos ustedes qué tópicos van a tocar en la discusión. Como les mencioné, no van a discutir absolutamente todos los resultados que ustedes encuentren. Tienen que elegir qué resultados van a discutir. Y sobre todo, qué mensajes quieren dar finalmente con el artículo y con la discusión. Cada discusión tiene su propio enfoque, entonces los autores tienen que decidir previamente qué enfoque le quieren dar a la discusión. Como les mencioné, eviten ir por las ramas, divagar en temas que no son relevantes para su pregunta de investigación. Mantenerse centrado principalmente en los objetivos del estudio. Una buena forma para poder mantenerse centrado en un solo tema es preguntarse si es que queremos hablar sobre algo, ¿no? En nuestra discusión, hay que preguntarnos si es que está relacionado con la pregunta de investigación de nuestro estudio o con el objetivo principal de nuestro estudio. Si es que está relacionado fuertemente, entonces sí es relevante discutirlo. Pero si es que no está relacionado o al menos no está muy cercano a nuestra pregunta de investigación, entonces lo más probable es de que no sea relevante en la discusión. Y bueno, aquí en la parte de la discusión hay que considerar los subtítulos. En base a las subsecciones que les presenté, una buena opción es utilizar subtítulos para poder ubicar mejor al lector. Recuerden que es una parte extensa del artículo, entonces utilizando subtítulos nos ayuda un poquito mejor a ordenarnos y a poder entender la estructura de la discusión. En cuanto a la persona, normalmente se puede emplear tanto la primera como la tercera persona. Dependiendo de cómo lo han estado presentando en las secciones anteriores. Si es que ustedes han estado utilizando primera persona en la metodología y en resultados, entonces sigan con primera persona.
Y si es que han estado utilizando la tercera persona, también sigan con la tercera persona. Pueden combinar ambos, en algunos casos sí, pero la recomendación es que utilicen una u otra. La primera o la tercera persona depende de qué es lo que han utilizado en las secciones anteriores. En cuanto al tiempo, aquí sí pueden utilizar cualquier tiempo, dependiendo a qué se están refiriendo. Cuando ustedes hablan sobre la metodología que han usado o sobre los resultados principalmente en la discusión, tienen que utilizar el tiempo pasado, porque es algo que ya sucedió. Cuando se refieren a una información general sobre el tema que están estudiando, sobre algún conocimiento en particular, o cuando se menciona la relevancia del estudio, es decir, qué tan importante y cómo se podría interpretar esos resultados en el contexto actual, van a utilizar un tiempo presente. Y cuando se refieren a implicancias, a nuevas ideas de investigación, ideas a futuro, ahí naturalmente el tiempo tienen que utilizar futuro. ¿Okay? Siempre acuérdense de poder ubicarse bien en el tiempo al momento de estar redactando cada subsección de la discusión. ¿Ok? Bueno, aquí finalizamos el primer video, luego seguimos con el próximo.